Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la primera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo, se los recuerdo una vez más porque recuerden que es un dato importante de identificación que se va actualizando conforme van avanzando en cada módulo. Entonces, como es un dato de identificación, es importante que vayan actualizándolo y que lo tengan como tal bien presente. Es M2C1G65-052. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual de este módulo. Un gusto más tenerlos por aquí en cuanto a la grabación, porque no hay alguien en tiempo real, pero recuerden que vamos a estar avanzando. Y bueno, en lo que respecta a esta semana, que es la primera, porque son las fechas que coloco ahí, esta fecha de 5 al 11 de agosto no corresponde a todo el módulo, solo corresponde a la primera semana. Esta primera semana como tal empezó desde el pasado lunes, que fue 5 de agosto, y va a finalizar el próximo 11 de agosto, que es el día domingo. Hoy ya es viernes, así que vamos a avanzar. Ok, la secuencia de trabajo para el día de hoy es bienvenida, objetivo, revisión de contenidos para esta ocasión, ya que, como mencionaba, no hay alguien en tiempo real, entonces como tal, dudas ahorita mismo no pueden escribirlas o realizarlas. Entonces, recuerden por favor que en caso de que haya dudas conforme vaya avanzando o que ustedes, por ejemplo, perdón. O que ustedes, por ejemplo, puedan como tal enviarlas a través del mensaje. Entonces es ahí en donde yo les puedo responder, que es a través de el correo, que es el correo institucional que les compartí en la bienvenida dentro del foro de novedades, o a través del mensajero. Por ahí también les estaría respondiendo, así que por favor me hacen llegar sus dudas en caso de que las haya. En caso de que no, entonces ya únicamente corresponderá que cada uno y cada una de ustedes pueda entregar lo que son sus actividades. Voy a avanzar.
El objetivo como tal del espacio es que se puedan intercambiar puntos de vista con respecto a lo que ustedes tengan en cuanto a comentarios, dudas, también respuestas de lo que consta esta primera semana, tanto en contenidos que nos brinda la plataforma como los recursos adicionales, las actividades del módulo, tanto las formativas como las integradoras y las socioemocionales y las videosesiones que tienen con sus ADC. Recuerden que es importante que puedan ingresar a cada uno de los espacios y en caso de no poder hacerlo, que vean las grabaciones para que vaya quedando claro antes de que realicen como tal sus actividades. Y esto va a permitir que vaya quedando más clara qué es lo que se tiene que hacer con cada actividad y todo lo que corresponde a la misma, ¿vale? Voy a avanzar. Las reglas de comunicación virtual incluyen justamente lo que son las reglas de etiqueta. Recuerden que como son entornos virtuales, debemos mantener ciertas reglas para permitir que la comunicación pueda ser más efectiva y que cada una de las personas que se encuentran dentro de los espacios como este, por ejemplo, puedan sentirse seguras para poder llevar a cabo cada una de sus participaciones y todo lo que eso conlleva. Entonces, dentro de esto hay que recordar que como tal, una parte de lo que es este entorno virtual es que la herramienta que vamos a ocupar con mayor frecuencia o siempre es la de participar, que está en la parte de arriba, que es una palma y que como tal esa palma nos permite como tal hacer el ejercicio que podemos tener en espacios que son presenciales, en donde levantamos la mano y que como tal nos permite, por ejemplo, como tal, poder, pedir la palabra, por decirlo así, es decir, como pedir un turno más bien para poder participar. Entonces, si la persona pregunta quién tiene una duda y nosotros levantamos la mano, entonces ya nos pueden decir, ah, bueno, ¿cuál es tu duda? Y ya podemos hacer la pregunta. Y en caso de que no, como tal, entonces no levantamos la mano y ya no se nos pregunta como tal directamente, sino que es una pregunta general. Entonces, en este espacio como tal, lo que nos permite esta herramienta es justamente eso, que podamos levantar la mano y que esto nos permita que, o bueno, a mí como asesora, que me permita ver quién es la persona que quiere participar y que ella entonces mencione, ok, bueno, Ana, por ejemplo, Ana, ¿cuál es tu pregunta o cuál es tu participación o cuál es tu respuesta? Y entonces Ana, en este ejemplo, pueda participar. Y recuerden que lo que corresponde a las reglas de etiqueta son reglas que ustedes ya conocen, que han estado utilizando y, mejor dicho, conociendo desde el módulo propedéutico, pero aplicando como tal a lo largo de lo que es el módulo 1 y que a lo largo del módulo 2 y todo lo que resta de los módulos de prepa en línea, también vamos a estar ocupando las reglas de etiqueta que justamente les comparto en cada uno de en cada inicio de foro, en esta ocasión en lo que es el foro aprendiendo, para tenerlo presente y que se pueda aplicar para que la comunicación vaya y sea de la mejor manera posible.
Okey, espero que para este momento ya estén, visualizando lo que son los contenidos. Como tal, los contenidos de este, módulo fueron los que les presenté desde el día miércoles, pero se los recuerdo en caso de que alguno o alguna de ustedes no haya podido visualizar como tal ese espacio. Recuerden que como tal el módulo consta de 4 semanas. Para semana 1, semana 2 y semana 3 tenemos 3 unidades, es decir, semana 1, unidad 1, semana 2, unidad 2 y semana 3, unidad 3. En lo que corresponde a la cuarta y última semana, no tenemos una unidad como tal. Lo único que sucede como tal, y no es como para minimizarlo, sino más bien que vamos a llevar a cabo un proceso de unir toda la información que adquirimos a lo largo de esas 3 semanas, de lo que aprendimos a lo largo de esas 3 semanas, y poder aplicarlo dentro de nuestras participaciones en el foro de integración, porque para esa última semana va a haber 2 foros y con lo que corresponde al proyecto integrador, que va a tener o que va a ir relacionado con que podamos responder todas las cuestiones que pudimos ver durante las 3 primeras semanas. Entonces, eso es lo que corresponde a estas 4 semanas. Ya estamos finalizando la primera porque, bueno, ya es viernes, ya nos quedan unas cuantas horas y con lo que corresponde a sábado y domingo, ya será el fin de semana para quienes aún no han entregado actividades, porque ya hay algunos y algunas de ustedes que ya entregaron actividades, ya fueron calificadas y ya recibieron retroalimentación. Entonces, en caso de que aún no la hayan enviado, recuerden, por favor, antes de que avance más, enviarlas antes del domingo en la noche. Si las tienen el domingo en la mañana, de una vez las mandan, porque recuerden que lo que corresponde al domingo es un día que se puede saturar la plataforma. Y si se satura para la hora en la que ustedes van a enviar sus actividades y no la pueden enviar, entonces ahí sería para que busquen otros espacios para poder organizarse y enviarlas con un poquito de anticipación. Entonces traten de no esperar hasta que sea el domingo en la noche, sino que en lo más antes posible envíenlas, por favor, para que, repito, puedan ser calificadas y retroalimentadas. Llegamos a lo que corresponde a la unidad número 1. Recuerden, por favor, que para este espacio, como no hay dudas en tiempo real, vamos a revisar lo que son los contenidos. Entonces, en lo que corresponde a cada uno de los recursos que tiene la plataforma, a esos contenidos me refiero. Entonces, como tal, tienen o tenemos la unidad número 1 que se llama Comunicar y aprender para lograr metas personales, que tiene un propósito en general para que cada uno y que cada una de ustedes pueda identificar distintos elementos que corresponden a un proyecto de vida, que como tal el concepto de proyecto de vida ya pueden tenerlo presente. Vamos a ahondar un poco más en lo que corresponde a este proyecto de vida, cuál es su concepto, de qué manera podemos aplicarlo, cómo podemos utilizarlo en nuestra vida cotidiana para que todo lo que hemos estado pensando, lo que hemos estado planeando o que queremos realizar a lo largo de nuestra vida pueda concretarse, porque en ocasiones podemos proponernos varias cosas, pero en general
planearlo, saber qué es lo que necesitamos o qué es lo que nos hace falta también, cuáles son los cambios que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que mantener, nos ayuda muchísimo a mantener una rutina para lograr todas las metas a corto, mediano y largo plazo, porque en lo que se refiere a las metas, justamente vamos a dividirlas por plazos de tiempo y que a su vez van a llevar distintos objetivos que van a permitir alejarnos o acercarnos de esas metas que tenemos. Parte de lo que está dentro de esta unidad también es la comunicación. La comunicación la estamos ejerciendo en nuestra vida cotidiana de dos maneras principales, tanto de manera oral como de manera escrita. Y todo esto va a ser con uso de las TIC, ya que estamos en un entorno virtual, entonces vamos a ocupar las tecnologías de la información y la comunicación, no solamente en el ámbito educativo, porque también podemos utilizar todas las tecnologías en nuestra vida cotidiana, en nuestro ámbito personal, en el familiar, en el laboral, entre otros, que van a ayudarnos a que saber utilizar o mejorar en el uso de estas TIC para quienes ya tienen una noción o que tienen ya toda la base de este conocimiento, que vayamos avanzando y que todo esto que vayamos adquiriendo sea aplicable en cada uno de nuestros ámbitos. Recuerden que cada uno de los módulos que corresponde a Prepa en línea CEP nos van a permitir ir mejorando no solamente en el ámbito académico, sino también en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, ¿vale? Así que voy a avanzar en lo que es el primer tema de esta unidad. Ok, como tal, el primer tema es el proyecto de vida. Como tal, recuerden que el proyecto de vida es algo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana. Va a estar relacionado con que desde niños o desde niñas nos preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? ¿O dónde te gustaría vivir? ¿O qué te gustaría hacer? Y entonces cada uno o cada una de nosotras podíamos responder, no, que quiero, incluso como la canción, ¿no? Quiero ser que presidente, o quiero ser biólogo, o quiero ser doctora, o quiero ser abogado, o quiero tener un negocio, o a lo mejor quiero salvar a los perritos. Muchísimas acciones en nuestra vida cotidiana y también distintas profesiones a realizar que de pequeños o pequeñas, como es la idea primaria que tenemos, decimos lo primero que pensamos sin que estemos pensando en cuáles son los pros y los contras de estudiar o de hacer eso. Ya conforme vamos creciendo nos van diciendo, no, no estudies esto, o sí, sí estudia esto te conviene más, o esto te conviene menos, o mira, tienes más campo laboral aquí, o tienes menos campo laboral allá. Entonces, conforme vamos creciendo, ya vamos tomando decisiones un poquito más
No elaborada, sino que teniendo o contemplando un panorama más amplio, porque en todo lo que corresponde, entonces vamos analizando si podemos hacer eso que queremos o no, y que si no podemos, si tenemos de alguna manera posibilidades para que se encuentre a nuestro alcance o que podamos alcanzarlo. Entonces, en todo esto del proyecto de vida, como les mencionaba el día miércoles, ojalá pudiéramos como tal chasquear los dedos o pedir un deseo y que automáticamente se cumpliera, pero para muchas personas no es así, porque ahí también va a depender de cada creencia, ahí no me voy a meter. Entonces, como tal, el proyecto de vida va a ser que veamos cuáles son las metas que tenemos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. También que tengamos en cuenta los llamados sueños, por ejemplo, de que, bueno, mi sueño es abrir una cadena de restaurantes, a lo mejor, ese es mi sueño. O mi sueño es abrir un refugio para los animalitos de la calle. Y que en ocasiones puede parecer muy lejano o que no vamos a poder porque no tenemos ciertas características a reunir para cumplir ese sueño. Pero lo que hay que tener bien presente es que a lo mejor no lo podemos cumplir mañana o pasado o el otro mes o incluso el otro año. Pero conforme vamos avanzando con nuestras metas a corto plazo, estamos más cerca de llegar a eso que queremos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo, Keira, quiero ir a Italia, pero ¿qué creen? No tengo pasaporte, no tengo el permiso para entrar a la Unión Europea, creo que todavía no tengo los ahorros necesarios para ir hasta allá. No sé más que un par de saludos en italiano y ahorita no dispondría del tiempo porque tengo dos, dos perritos y entonces, ¿con quién los dejaría? O sea, no es como que yo pueda decidir, ay, sí, me voy mañana. No puedo hacerlo. Pero eso no significa que no lo vaya a cumplir, porque bueno, primero tengo que asegurarme y ver cuáles son los documentos que necesito para obtener mi pasaporte. A su vez, tengo que ver cuánto cuesta, porque no me lo van a dar de manera gratuita. Tengo que ver si tengo ese dinero y si no lo tengo, voy a ahorrarlo. Voy a revisar cuáles son los requerimientos para obtener mi permiso para entrar a la Unión Europea. Y voy a ver si los tengo, no los tengo, en dónde tramitarlos y cuánto cuesta. Voy a ver cuánto es el dinero que necesito para un pasaje de avión y todo lo que involucra. Quizá tenga que ver si tengo la maleta que me pedirían. Voy a ver que mis niños, bueno, mis perritos estén bien. Voy a ver quién puede cuidarlos en ese tiempo que pueda irme y que estén bien. Es decir, no se trata nada más de que diga, ay, me voy en una semana. Miren, aquí les dejo una cubetota con croquetas y una cubetota con agua y ahí cuídense. No, sino más bien que saber quién puede venir a verlos porque no les gusta estar solitos. Tienen que estar activos, tienen que estar jugando. Hay que cepillarlos porque tienen mucho pelo. Entonces, todos esos son aspectos que tengo que evaluar yo antes de hacer o cumplir esa meta que quiero. Pero eso no significa que no voy a poder hacerlo nunca, sino más bien que me voy estableciendo metas a corto plazo. Estas metas a corto plazo serían que, bueno, primero voy a ver los documentos que necesito, voy a ver cuánto necesito ahorrar, voy a ver si puedo abrir a lo mejor una cajita de ahorro que me genere intereses y que con eso vaya ahorrando más de lo que esté colocando ahí, o si puedo invertir en alguna parte y entonces lo que tenga como ganancia lo puedo ocupar y todo lo que este proceso involucra. Otro ejemplo, una meta a largo plazo sería finalizar prepa en línea CEP en el caso de ustedes, pero ¿qué creen? Prepa en línea CEP dura 2 años, 4 meses y no es que puedan terminarla mañana, pasado o el próximo 9 de agosto del 2025. No se va a poder. ¿Por qué? Porque solo sería hasta el siguiente año y no pueden terminar prepa en línea en un año si dura 2 años, 4 meses. Entonces, no porque no puedan terminarla el siguiente año significa que nunca la van a terminar, sino más bien que cada tipo de meta va a tener un periodo para ser cumplida. Y ahí es en donde nosotros tenemos que ubicar metas tangibles y saber también cuáles son los recursos que necesitamos para llevarlo a cabo. Porque, ok, si yo quiero terminar prepa en línea, tengo que ver cuáles son los recursos con los que dispongo. Y si no,
¿Cómo puedo obtenerlo? Si a lo mejor yo no tengo internet en mi casa, pero sé que mi hermano o mi hermana sí y me da un espacio, entonces puedo ir a su casa para poder conectarme a las sesiones o revisar mis recursos o entregar mis tareas. Y si a lo mejor no tengo un familiar o una persona cercana, voy a ver en dónde hay un ciber o un espacio que son, me decían en la Ciudad de México, por ejemplo, están los pilares y que ahí es en donde van y tienen internet. Entonces, es como cada uno y cada uno de ustedes va fijando estas metas y en qué plazo se ubica. También las acciones diarias a realizar, porque como tal, los objetivos que tenemos en nuestra vida cotidiana es lo que va a permitirnos saber cuáles son las acciones a realizar para cumplir eso que nos estamos proponiendo y que como tal también tomemos decisiones. Esto es, si por ejemplo yo les digo que mi meta es viajar a Italia, pero en mes con mes gasto mucho dinero en ropa que no necesito, en lugar de ahorrar para mi pasaje de avión, entonces ahí sí yo voy a decidir, ok, ¿me sigo comprando ropa o mejor ahorro ese dinero? ¿Vale? O a lo mejor, ok, me compro ropa, pero vendo mi ropa vieja o bueno, mi ropa usada más bien en un tianguis y ya con eso obtengo dinero y puedo ahorrarlo. La cuestión acá es que cada uno vaya viendo las estrategias. Si, por ejemplo, no sé, yo quiero aprender italiano, ¿no? En este caso, en esta misma meta que les menciono. Ok, yo voy a ver de qué manera y cuáles son las acciones y decisiones que voy a tomar en mi vida cotidiana. Ok, hoy es sábado, a lo mejor, hoy es viernes, pero pongámoslo así. Es sábado y tengo clase de italiano a las 9 y ya son las 7, pero me da mucha flojera y a lo mejor hoy no quiero ir. Yo decido no ir y como ya me perdí una clase, en esa clase ya vieron lo básico y me la perdí. Y al otro sábado otra vez decido no ir porque a lo mejor, ay no, luego lo aprendo mejor. Entonces yo estoy decidiendo, yo estoy alejándome un poquito de esa meta que sería aprender a lo mejor italiano a nivel básico, tampoco en avanzado, o a lo mejor sí, pero que todo eso va paso por paso. No puedo llegar al nivel avanzado si todavía no sé el básico. Entonces, dentro del todo lo que son esta toma de decisiones justamente es de, ok, si ya decidí inscribirme en una clase de italiano, entonces como tal voy a tomar esa decisión consciente de dormirme un poquito más temprano un día antes en lugar de quedarme viendo una serie, levantarme temprano, arreglarme, irme a mi clase y a lo mejor cuando regreso ya tomo otra siesta porque tenía sueño, ¿vale? Entonces, es ahí en donde nuestra toma de decisiones va a estar presente, es decir, cada quien va a decidir qué va a hacer para lograr esas metas. Y que por supuesto dentro del ámbito académico, en lo que corresponde a las metas dentro de ese ámbito, cada uno de ustedes vaya decidiendo cuáles son esas estrategias que va a tomar para lograr esas metas que se propone, desde el tiempo que le va a colocar a estudiar hasta el tiempo que va a ocupar para llevar a cabo sus actividades, el tiempo que va a tomarse para revisar sus sesiones con sus ADC, los espacios abiertos, para participar en sus foros, para también buscar en internet en caso de que haya quedado alguna duda y quizá no quieran preguntármela a mí como asesora, a lo mejor prefieren ver otro video, está bien, pero al final de cuentas también tener presente el tiempo que equivale a encontrar una fuente confiable para obtener esa información. ¿Vale? Así que es ahí en donde cada uno y cada una de ustedes va a decidir cuáles son esas estrategias de estudio. Y también saber que como somos seres humanos, no somos robots, cada uno puede implementar distintas estrategias y no necesariamente esa estrategia tiene que ser igual a la de mi compañero o compañera, porque a lo mejor lo que le funciona a mi compañero o compañera no es lo mismo que me funciona a mí. Y eso está bien. Quizá yo aprendo de manera visual y mi compañero es más auditivo o a lo mejor es un poco más kinestésico. Entonces, la manera en la que aprendemos o cómo estamos aprendiendo a aprender ayuda muchísimo a que de manera individual, de manera personal, cada uno y cada una de nosotras sepa qué es lo que nos funciona para aprender mejor. Y que no necesariamente, repito, tiene que ser igual al de mi compañero o compañera. Entonces, ahí también es dedicar tiempo a saber cómo yo puedo aplicar estrategias que me funcionen a mí, ¿vale? Voy a avanzar.
El segundo tema como tal es el de la comunicación oral y escrita. Como tal, la comunicación es la manera en la que vamos a externar lo que estamos pensando hacia otra persona, ya sea verbalizándolo o más bien vocalizándolo o escribiéndolo. Porque recuerden que dos de las maneras principales que tenemos son el lenguaje verbal, que es la escritura y la oralidad. Entonces, dentro de esta comunicación es que si yo voy a decir algo, ya es escrito o hablado, pero la otra persona va a recibir esa información y esa persona me va a dar una respuesta. Entonces, como tal, vamos a tener dos formas principales que son las que les menciono. La primera es la oralidad, que nos va a permitir como tal expresarlo a través de nuestra voz, utilizando sus distintas características, porque cada vez que estamos hablando, que es algo que recuerden que también aprendemos, no nacemos hablando, lo vamos aprendiendo. Entonces, va a tener distintas características, desde el tono que utilizamos, la velocidad con la que hablamos, también el volumen que ocupamos y por supuesto esta vocalización, es decir, la manera en la que estamos pronunciando nuestras palabras y que por supuesto también en ocasiones va a depender del idioma, porque ¿qué creen? En ocasiones va a haber personas que digan, no es que tal persona habla muy rápido. Pero, por ejemplo, si podemos comparar un poquito el idioma inglés, va a ser quizá para algunas personas menos complicado poder comprender el inglés que hablan los estadounidenses a el que hablan los británicos. O depende también cuál haya sido la forma en la que les hayan enseñado el inglés. También para algunas personas, hablando incluso del español, que habemos muchas personas que lo hablamos, quizá, bueno, de también dependiendo del estado, porque va a haber muchas personas que digan, es que no comprendo bien lo que dice una persona de tal estado, porque utiliza otras palabras que no entiendo muy bien, o habla muy rápido, o habla con una entonación diferente. Es válido porque por supuesto que estamos en un país, incluso hablando únicamente de manera nacional, en donde hay muchísima variedad en cuanto a los tonos en los que hablamos o las entonaciones que les damos, que pueden decir, no es que otros hablan como más cantadito, o no, que hay otras personas que parece que están hablando una lengua distinta. Entonces, eso también va a depender mucho. Incluso yo les puedo mencionar, por ejemplo, que el estado donde vivo, que es Morelos, hay varios pueblos que son todavía o que tienen todavía muy arraigado el náhuatl. Entonces, por ejemplo, cuando he tomado el transporte, me he dado cuenta que las personas que viven en un pueblo que se llama Cuentepec, o mejor dicho, comunidad, hablan todavía el náhuatl. En el mío también, pero la verdad es que son menos las personas. Desafortunadamente a mí ya no me lo enseñaron, entonces yo no lo sé y tampoco me he dado el tiempo para aprenderlo. Pero sí me he dado cuenta que la entonación que utilizan para hablar es distinta a la que yo estoy familiarizada. Y digo yo porque a lo mejor para todos los que viven o muchos de los que viven en esa comunidad puede ser lo más normal y a lo mejor cuando llega otra persona de otro lado dicen, ah, no, pues como que habla raro. Entonces, sí, de repente el lugar en el que nos encontramos va a depender también de esta oralidad, la rapidez con la que hablamos o incluso la manera o el tono que hablamos, porque en ocasiones también depende cómo hablen nuestros papás, porque recuerden que suelen ser las personas que nos enseñan a hablar, también va a depender de nuestro entorno. Entonces, hay veces en las que hay personas que tienen un tono más, em, no sé si decir cortante, pero es un poco un tono más fuerte, más como, como en ocasiones para algunas personas, o al menos para mí es como si me estuvieran regañando y es como que, ay, pero no te hice nada. Entonces dice, no, pues estoy acostumbrado a hablar así. Entonces, como tal, es cómo vamos a ir trabajando esta oralidad y que a través de su actividad integradora número 2 es cuando la trabajan más, porque dentro de esa actividad integradora que es la de mi historia, es cuando ustedes como tal trabajan la oralidad al llevar a cabo la grabación de su audio o video. Y como tal, van a irse escuchando, que ese es un ejercicio bastante interesante, que cuando terminen de grabar se escuchen y que puedan reconocer esa voz, la manera en la que están hablando, la velocidad con la que hablan.
el tono de voz que utilizan y también el volumen, porque hay muchas personas que utilizan un volumen más bajito, hay personas que parece que están gritando, hay personas que se emocionan mucho y hablan rápido, me incluyo a veces. Entonces, es así como vamos a ir trabajando con toda esta oralidad, que recuerden también que al ir encontrando las diferencias entre la oralidad y la escritura, poder identificar cuáles son las características que podemos trabajar como área de oportunidad en cada persona. Entonces, es importante para tomarlo justamente como eso, no como que es algo que no vamos a poder lograr, sino más bien que hay que trabajar en ese aspecto para poder continuar mejorando, porque recuerden que todos los días vamos mejorando, nos nacemos sabiendo todo, así que es algo que vamos a mejorar, especialmente con la cuestión del lenguaje, que recuerden que vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. Entonces, vamos a ver la diferencia entre esto que es la oralidad y lo siguiente que es la escritura. Un momento. Ahora a lo que corresponde a la escritura, que es parte de lo que corresponde a la comunicación oral y escrita. Como tal, hay una pregunta clave para cada uno y una de ustedes que pueden hacerse de manera personal, y esto es que se respondan cómo fue su proceso de escritura, porque así como aprendimos a hablar, también aprendimos a escribir. Y esto es que pudieron enseñarnos en la escuela o a lo mejor desde nuestra casa o a lo mejor cada uno se fue haciendo curioso de que sus papás, o a lo mejor sus primos, o sus abuelos, o sus tíos, o sus hermanos mayores escribían, y ustedes tomaban un cuaderno y se ponían a hacer la imitación, que es lo que mayormente hacemos de niños o de niñas. Entonces, la escritura también es una manera de comunicarnos en la cual vamos a plasmar como tal lo que estamos pensando y que es algo que vamos a estar mejorando, porque recuerden que el español es un idioma muy amplio, muy, muy amplio. Entonces, hay algunas palabras que incluso, bueno, yo puedo mencionar que no conozco y que conforme vamos avanzando, va a haber distintos métodos para ir aprendiendo, que puede ser que, por ejemplo, revisemos un diccionario, que si no sabemos cómo escribir una palabra, podamos buscarla en internet, entre otros métodos para ir aprendiendo. Pero la práctica es lo que nos va a permitir como tal avanzar. Entonces, como tal, dentro de la escritura va a haber una planeación. Esto es que primero vamos a pensar en algo. Por ejemplo, a mí me suele ocurrir que
Tengo algunas ideas. Antes escribía más, ahora no tanto. No tengo tanto el espacio para hacerlo o quizá no me doy el espacio para hacerlo, pero pienso lo que quiero escribir y si no lo escribo, se me olvida. Entonces, la planeación es cuando estamos pensando qué podemos escribir. Imagínense que es como cuando van a enviar una respuesta a un mensaje. Entonces, lo van a planear, están pensando qué es lo que van a decir, pero la redacción es cuando ya lo escriben y que como a lo mejor es un importante mensaje que tienen que mandar, la revisión es que revisen el mensaje, si ven que lo que escribieron es realmente lo que querían decir o si está bien escrito y que si no lo está, entonces se lleve a cabo una reescritura. ¿Esto qué es? Que llevemos a cabo una corrección de lo que escribimos de tal manera que nuestro mensaje sea más comprensible de lo que escribimos en primer lugar. Que podamos reescribir corrigiendo la ortografía, agregando a lo mejor signos de puntuación o que a lo mejor cambiemos completamente el mensaje porque quizá no nos pareció muy claro lo que estábamos mencionando. Y que por supuesto, dentro de todo esto, sea cómo aprendí a redactar. Y que dentro de este cómo aprendí a redactar, también como tal, veamos de qué manera estamos plasmando nuestras ideas. Si podemos mejorar en cuanto a la ortografía o a lo mejor en los signos de puntuación, de saber cuándo ocupar un punto y seguido, un punto y aparte, los dos puntos, punto y coma, y también todo lo que corresponde a las distintas clases de palabras, tanto los verbos, los tiempos en los que se encuentran, también ver las distintas palabras, cuándo utilizar una N o una M, una V o una B, una Z o una S o una C o una S, por ejemplo, en la palabra decisión, que en ocasiones pasa, es primero la C o primero la S, o después la C o después la S, o las dos C o las dos S. Entonces, que con todo esto recuerden que como vamos aprendiendo, es completamente normal que de repente haya algunos puntos que no sabemos del todo y que podamos trabajar. Así que como tal, es en lo que vamos a estar avanzando. Y por supuesto que es algo que podemos trabajar en lo que corresponde también a cada una de nuestras actividades, porque, ¿qué creen? Vamos a estar escribiendo mucho durante este módulo. Y también para algunos adelante, pero no quiero adelantarles, ya van a ir descubriendo ustedes conforme vayan avanzando, pero mientras tanto, sí es importante que podamos trabajarlo, que podamos ir corrigiendo, que identifiquemos áreas de oportunidad y que trabajemos con ellas, ¿vale? Así que denme un momento, les voy a compartir lo que es la plataforma para que dentro de la misma les haga un recordatorio de qué es lo que vamos a entregar durante esta semana y que no se les vaya a pasar entregar algún punto importante en lo que corresponde a las actividades. Un momentito, por favor.
Ok, espero que para este momento ya puedan ver como tal, porque a mí ya me aparece, pero igual voy a revisar la grabación para que no vaya a ser que yo les estoy explicando cada una de las actividades y a lo mejor no las están visualizando. Pero bueno, voy a avanzar para que vayamos finalizando ya. Como tal, la primera actividad integradora se llama Conocerme a mí mismo. Recuerden que el día miércoles como tal, o para quienes no hayan visto esa grabación, les comento, la grabación del día miércoles, que fue del primer espacio abierto de esta primera semana, contiene como tal la revisión y resolución de dudas de actividad integradora 1, Conocerme a mí mismo, y actividad integradora 2, Mi historia. Así que como tal, les hago un breve resumen. Actividad integradora 1, conocerme a mí mismo. Tienen que descargar el documento que aparece ahí, que se llama justo así, conocerme a mí mismo. Van a rellenar todas las tablas, contestar las preguntas, lo guardan y lo envían. Lo siguiente es lo de actividad integradora 2, mi historia. Como tal, esa actividad integradora va a corresponder a que ustedes puedan escribir su historia, es que puedan recordar como tal lo que corresponde a su historia en las distintas etapas que ya pasaron. Es decir, que si están en la adultez, puedan recuperar recuerdos de lo que es su infancia, su adolescencia, su juventud y lleguen a la adultez, porque esas son las 5 etapas que nos pide. Infancia o niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez, ¿vale? Entonces, si ustedes están en la vejez, por ejemplo, tienen que recordar las 4 anteriores. Van a ir identificando las clases de palabras, van a hacer un audio o video que esté como tal en cuanto a su relato de su vida. No tienen que leer el relato que escribieron, sino que tienen que contárselo. Hagan de cuenta que hay una reportera, la reportera soy yo y yo quiero saber todo acerca de su vida. Lo que ustedes quieran contarme, ahí sí es necesario que ustedes sepan que no tienen que contar hasta el mínimo detalle si no se sienten cómodas o cómodos. Van a contar lo que ustedes deseen de los aspectos que recuerden acerca de su vida. Tampoco se trata de que están obligadas a contarme absolutamente todo, ¿vale? Después, tenemos dos cuestionarios, actividad formativa 1 y actividad formativa 2. La primera se llama metas y propósitos y la segunda es reactivo mis aprendizajes. En ambos cuestionarios tienen hasta 3 intentos para responderlos. La calificación que se va a sentar es la calificación más alta que obtengan. No se promedia, no, sino que se queda la más alta que obtengan. Por eso es que tienen hasta 3 intentos para llevarla a cabo. Recuerden guardarla y enviarla, porque en ocasiones únicamente la guardan pero no la envían. Tenemos una actividad socioemocional que va de la mano con lo que es el cuestionario socioemocional. Ahí les sugiero que si no ingresaron al espacio del día de ayer, entonces de tutoría, ingresen a la grabación de tutoría. Se las publicaron en lo que es el foro de novedades. Ahí está. Incluso voy a subirle. Y como ven, aquí aparece 8 de agosto, es decir, ayer mismo, les publicaron primera sesión de tutoría. Ahí se las publicó su tutora, ¿vale? Así que ahí pueden ingresar para que respondan. Incluso aquí les compartió también su tutora, recurso de apoyo, responde al ejercicio socioemocional. Entonces, por ahí, por favor, en caso de que aún no lo hayan revisado, ahí ingresen para que puedan revisar todo lo que corresponde a estas dos actividades, actividad socioemocional y cuestionario socioemocional, porque es de la parte de su tutora. Entonces, para que igual el próximo jueves, que sería la siguiente semana, que sería el 15 de agosto, puedan ingresar también a su sesión de tutoría, ¿vale? Porque es importante trabajar la cuestión socioemocional. Y listo, esas serían todas las actividades que corresponden a esta semana. Y ya, ¿vale? Como ven, aquí están sus recursos, actividades y todo. Ya después viene semana 2. Pero eso ya lo veremos hasta la siguiente semana. Entonces voy a dejar de compartirles, les voy a compartir la presentación y ya vamos terminando.
Ok, aquí está como tal, ya lo último de lo que corresponde a la presentación de este espacio. Ya vamos cerrando. Recuerden, por favor, que cada actividad tiene una rúbrica, especialmente en lo que corresponde a las actividades integradoras. Ahí por favor revisen la rúbrica porque es lo que corresponde a asignarles tanto la calificación como la retroalimentación. Recuerden que la calificación y retroalimentación no son a criterio personal, es decir, no va a depender de lo que yo quiera o no quiera poner, sino más bien que me baso en la rúbrica y en lo que solicita la rúbrica. Si la rúbrica solicita portada, por ejemplo, y ustedes no incluyen portada, entonces ahí va bajando la calificación. Si la rúbrica no solicita portada y no incluye en portada, yo no les voy a pedir una portada porque la rúbrica no está solicitando portada. Entonces, así es como hay que ir trabajando con cada una de las actividades. Revisar la rúbrica para saber qué es lo que solicita la actividad concretamente y qué pasa si, por ejemplo, nos excedemos en el tiempo de nuestro audio o video o incluso grabamos menos, porque ahí también va a pedirles un tiempo específico para grabar. Por supuesto que se acerque el fin de semana, pueden pasar muchas cosas, esperemos que todo esté perfectamente, que todo esté bien, pero si llegara a ocurrir alguna situación que les impide entregar sus actividades, pese a que las extensiones de tiempo están suspendidas, por favor, es necesario que me lo informen para que tanto yo como su tutora, en este caso, también puedan o podamos brindarles herramientas para que puedan trabajar con lo que esté sucediendo, ¿vale? Así que por favor ahí me lo indican. Yo se los menciono también porque, por ejemplo, entre lunes y martes aquí llovió súper fuerte, pero fuerte, fuerte. Yo dije, ay, no, se van a caer los árboles. Y sí, se te cayó uno. Aquí no, pero en la calle, afortunadamente en casa no. Así que, como tal, eso hizo y provocó cortos el primer día. El primer día ahí en el poste cerca de mi casa, su casa, empezó o sea, empezaba a haber muchas lucecitas, parecían fuegos artificiales. Pero se fue la luz y regresó. Y el martes no, el martes llovió, se fue la luz completamente y ya no volvió. Estuvo así todo el día hasta que afortunadamente vinieron a arreglar los de CFE, pero son inconvenientes que en ocasiones pueden pasar y que no van a depender de nosotros, porque bueno, tampoco es como que yo pueda ir al poste y ponerme a arreglar la luz, porque pasó en toda la colonia. Entonces, si llegara a pasar alguna situación así, que esperemos que no, que todo esté bien, pero me lo informan por favor a través del correo o de la mensajería para que yo pueda por ahí saber cuál recurso puedo proporcionarles o de qué manera puedo ayudar para que entreguen sus actividades, ¿vale? Y bueno, como no hay alguna pregunta en tiempo real, entonces voy a finalizar ya porque, bueno, ya estamos terminando con este espacio, ¿vale? Y como tal, bueno, recuerden también, por favor, que nuestro próximo espacio es el día miércoles y también el otro, o sea, son cada miércoles y cada viernes. Los espacios como tal, tanto en invitación como en grabación, se publican en la pizarra de sesiones dentro de su aula. Y bueno, ha sido un gusto interactuar con ustedes a través de estas grabaciones. Espero que lo que hayamos visto a lo largo de este espacio les sea útil. Si no, por favor, se comunican conmigo para que les pueda responder. Y espero verles por aquí el próximo miércoles. Pasen un excelente fin de semana. Hasta luego.